El liderazgo de Jesús. Así se llama el tema, ¿verdad? El liderazgo de Jesús. En un canal deportivo estaban hablando de la iglesia que adoran a Maradona, que se llama la iglesia maradoniana, incluso tiene su página de internet y todo. Y pues realmente yo me quedé así como consternado en cuanto a que, pues a quién le gusta el fútbol. Pues yo creo que a muchos de aquí nos gusta el fútbol, ¿verdad? Pero la gente cómo sirve en la obra de Maradona, cómo se entregan a la obra de Maradona, imagínense. Decían que la iglesia se inició con 10,000 seguidores. ¿Te imaginas? Su primer impacto de esta iglesia fueron 10,000 seguidores. Y en el cristianismo, ¿con cuántos deberíamos de iniciar, hermanos? Entonces están muy apasionados por esa iglesia. El libro sagrado de Maradona le llaman la Santa Cena, al libro sagrado de Maradona. Y cada que participan de la Santa Cena, vean nomás cómo se burlan de las cosas de Dios. Comen un pedazo de pizza, que es la favorita de Maradona, y toman el vino favorito de Maradona para celebrar la Santa Cena. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? Pero ¿qué es lo que más me impactó? Realmente que ellos son muy comprometidos, muy entregados, muy disciplinados y sobre todo que ellos dan la vida por sus creencias. ¿Y nosotros los cristianos somos iguales? Pero esta, hermano, realmente, pues a mí me da vergüenza, ¿no? El decir, son más entregados que los propios cristianos. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? El rito de iniciación para esta iglesia es una ridiculez, pero bueno, dicen que debes de meter un gol con la mano, que es que la mano de Dios. Pero hermano, esto es verdad, no es broma. De veras que así inician eso. Pero yo quiero que entendamos esto, lo que realmente y no es porque le quiera, no quiera darle publicidad a esto, no, simplemente es que yo dije, ¿cómo es posible que ellos son mucho más entregados? Iniciaron con todo, imagínense la cantidad que son al día de hoy, si iniciaron 10,000, ¿se imaginan cuántos son el día de hoy? Fíjense cómo eh, hay bodas también. Y la boda la realizan diciendo en el nombre del Maradona y en el nombre del padre de Maradona. Así casan a la gente. O sea, nada más imagínense de qué cosas estamos hablando, ¿no? Entonces, pues les digo, a mí lo que me llamó mucho la atención fue esa parte, ¿no? Donde digo, bueno, ¿por qué la gente está tan entregada en cosas que no tienen nada que ver, que están deformadas? Y nosotros los que nos decimos ser cristianos, los que supuestamente conocemos o sabemos de las cosas de Dios, no estamos así de apasionados. ¿Por qué, hermanos? O sea, eso en la madrugada yo lo pensaba, realmente ellos dan todo. ¿Y nosotros qué damos, hermano? Lo que nos sobra, ¿verdad? Damos lo que nos sobra. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo realmente nosotros? Honestamente. ¿A quién se supone que seguimos, hermanos? A Jesús. Somos seguidores de Cristo. A Él seguimos, a Él servimos y a Él únicamente adoramos, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que algo que comentaron mucho en la profecía y en todo realmente tiene todo que ver con lo que voy a predicar el día de hoy, porque así me lo dijo Dios, ¿no? Hay ovejas en las iglesias, pero hay pocos discípulos. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Piénsenlo, hay miles, ya actualmente se cree que son 1,500 millones de cristianos y que cada semana se siguen sumando millones de cristianos. Entonces, imagínense la cantidad de cristianos, pero al decir nuestro Señor Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, es porque hay una carencia de liderazgo, hay una carencia de compromiso, hay una carencia de entrega en cuanto al servicio a Dios.
Entonces, nosotros debemos, hermanos, entender que el primer paso es ser seguidores de Cristo, ser ovejas de Cristo, después ser discípulos de Cristo y al último ser líderes de Cristo. ¿En qué proceso van? No sé si me están entendiendo. Primero es que oveja o seguidor, oveja, ¿qué más? Discípulo y líder. ¿En qué proceso vas? Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que todos tenemos un liderazgo en las cosas de Dios, hermano. Necesitamos, obviamente, como dice Romanos 13, tener un líder, una cabeza, pero esa cabeza tiene que hacer líderes, ¿verdad? Entonces, si alguien se va a meter a las cosas de Dios, es porque ya no tiene un límite. Es porque tiene que entrar y llegar y más y más y más y más. Entonces, si no se está cumpliendo eso en nuestras vidas, hermano, no se cumple la palabra que dice, mas tú eres cabeza, no cola, ¿verdad? Entonces realmente yo hoy quiero que ustedes piensen, analicen bien, ¿en qué proceso voy de Cristo? Yo me acuerdo que mi suegro decía, yo quiero ser pueblo, pero el pueblo pues siempre va a ser pueblo, ¿verdad? Y el pueblo dice la palabra que desde afuera va a ver al rey, pero los que son líderes, reyes, sacerdotes, ¿dónde van a estar? ¿Afuera o adentro del reino? Adentro. ¿Cuántos quieren ser pueblo? Hoy no, hoy no hay pueblo. Hermanos, ¿por qué Jesús dijo, mas vosotros harán cosas mayores que yo? Él está hablando de un liderazgo potencial, un liderazgo grande en cuanto al pueblo de Dios. Entonces debemos entender, hermanos, que nosotros necesitamos descubrir el liderazgo que hay en nosotros. Debemos de aprender primeramente el liderazgo de Jesús, la estrategia exitosa de nuestro Señor Jesucristo que usó en sus discípulos. Debemos de entender cuáles fueron los principios de su liderazgo y las cosas que aplicaron en el liderazgo o aplicó nuestro Señor Jesucristo. Debemos de descubrir el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Y quiero encontrar algunas facetas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el paradigma perfecto. Algún diccionario no traen, no cargando, ya lo sé que el de la primaria no, pero yo encontré en el diccionario que un paradigma, ejemplo o modelo de algo. Entonces, Él es el paradigma perfecto, es el ejemplo perfecto. Un paradigma es algo a lo que debe seguir, es un ejemplo. ¿Sí me entienden? Ese es el significado que encontré en el diccionario y me gustó mucho. Entonces, ¿qué dice Juan 13 del 14 al 15, por favor? Juan 13 del 14 al 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis de lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Nuestro Señor Jesús, fíjense que he oído mucho hablar a los teólogos decir que Pablo, primeramente Jesús y Pablo, ellos hablaban y hacían. Y había unos que solo hablaban y no hacían. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacía, hermanos? Él primero lo hacía y él podía decirlo, hagan lo mismo que hago yo. Entonces él es un paradigma, sí o no, hermanos. Es un modelo a seguir. Es alguien al que debemos de tener como ejemplo. Por eso es que yo decía, bueno, si somos grandes líderes, ¿qué liderazgo es el que debemos de seguir? Obviamente el de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comentar este pasaje que acabamos de leer, yo quiero que entendamos que nuestro Señor Jesucristo ha sido el mayor líder que ha existido sobre la tierra, el mayor líder que ha existido, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. Solo vivió, hermanos,
33 años. Y su ministerio duró 3 años y medio. En esos 3 años y medio cambió la tierra, cambió el planeta, cambió la historia, cambió absolutamente todo, hermanos. Nuestro Señor Jesús como hombre nunca escribió un libro. Piensen en esto, nunca escribió un libro. Nunca viajó más de 150 kilómetros alrededor de donde él vivía. Piensen lo que les estoy diciendo, hermano. Estuvo poco tiempo en un lugar pequeño, pero cómo impactó a la tierra. Jesús, tomando un líder, hace cosas grandes y sobrenaturales. El problema es que ese líder se crea que es un gran líder. ¿Cuesta trabajo eso? Piénsenlo, hermanos. ¿Cómo con 12 personas cambió todo? Sacudió el gobierno más poderoso que había sobre la tierra. Tiemblan los gobiernos, tiemblan los reinos. Entonces, les comento, actualmente se supone que somos más de 1.500 millones de cristianos. Entonces los cristianos tenemos a un Jesucristo no solo como nuestro Señor y Salvador, sino como nuestro ejemplo, como nuestro paradigma. Entonces entendamos esto, hermano, analicémoslo, profundicémoslo. ¿Él lo podía haber hecho solo, hermano? Lo podía haber hecho él. Pero él decidió escoger a 12 personas. Hermano, ¿qué habrá visto nuestro Señor Jesús en un pescador, en un recaudador de impuestos? ¿Qué habrá visto en estas personas, hermano? ¿Se imaginan? Y Jesús todavía hasta le profetizó a las siguientes generaciones diciéndole, y ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. ¿Y lo hicieron los apóstoles, hermano? Sí. Nuestro Señor Jesús no salió más de 150 kilómetros alrededor de donde Él estaba. ¿Y qué cosas hizo, hermano? O sea, yo quiero que analicen hoy eso. Realmente el liderazgo de nuestro Señor Jesús fue tan poderoso, pero yo creo que lo más poderoso en el liderazgo de nuestro Señor Jesús es que sus discípulos le creyeron y dijeron, voy, heme aquí. Lo que una persona puede hacer, hermano, es cambiar un país entero, continentes, hacer cambios sobrenaturales. Pero ¿qué nos hace falta? Porque si tú te ves al espejo y a ti te dicen, tú vas a ser el gran líder que va a cambiar este país, ¿tú qué vas a decir? Primero tú, ¿a poco yo? Y después tu mamá, y tu esposa, y tus hermanos. ¿Qué te van a decir todos? ¿Cómo crees? Y luego decían, si este es el hijo del carpintero, que ha salido bueno de Belén, decían. Hermano, pero realmente todos tenemos un potencial grandísimo de liderazgo. El problema es que hay una carencia grande. Hay una carencia grande de liderazgo en el pueblo de Dios, hermano. Pero de que hay liderazgo, ¿por qué estudiamos la semana pasada que Nabucodonosor tomó a los jóvenes más inteligentes, más hermosos, más sabios? ¿Para qué los tomó? Para que le sirvieran a él. Ellos sí se dan cuenta quiénes son grandes líderes. ¿Y por qué nosotros no nos damos cuenta del liderazgo tan grande que tenemos, hombres como mujeres? ¿Qué nos hará falta para poder entender que yo tengo un gran liderazgo y que puedo hacer cosas que nunca había imaginado? Creer, ¿qué más? Confianza, empezar. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Empezar. Porque unos pueden decir, pues déjame prepararme, me aviento una licenciatura, ¿Y cuándo vas a empezar? Dice la palabra, ven y sírveme con lo que tienes. Ese fue el primer versículo que leí cuando me ungieron como pastor. Aunque muchos no crean en ti. Pero si el Señor Jesús dijo que va a hacer cosas grandes en tu vida, ¿qué va a pasar, hermano? Dice la palabra que Él no deja medias nada. Él no deja medias absolutamente nada, hermanos. Entonces, entendamos, hermanos, que los cristianos
tenemos un gran liderazgo, un gran liderazgo en nuestras vidas. El problema es que no caminamos, no avanzamos, hermanos. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él primero se puso como ejemplo lavándole los pies a los discípulos, aun y cuando Él era mayor. Pero yo quiero que ustedes me digan hoy, cuando le lavó los pies, ¿en qué posición se puso? Es un acto de humildad, ¿verdad? De humillación, ¿verdad? Se humilló. Pero dice la palabra, Jesús, fíjense qué increíble es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, lo que ya está limpio ya no se tiene que limpiar. Pero solo hay algo que se ensucia, que está en la tierra. Dijo que son los pies. ¿Pero a qué se refería, hermano? En el caminar. Normalmente nosotros, en vez de limpiar, ensuciamos, contaminamos, criticamos y no limpiamos, ¿verdad? Ella nos limpió a nosotros. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Ella nos limpió a nosotros, porque Jesús les dijo, en cuanto escucharon la palabra ya están limpios. Pero no nos gusta limpiar a los demás, hermano. Estaba diciendo, yo ya los limpié y los lavé ahorita, pero ahora le toca a ustedes ir y lavar a todas las demás personas. Hay quienes creen que es literal, es lavar los pies, pero realmente es más espiritual. Es ir y hablar y purificar y perdonar y orar y enseñarle de la palabra para limpiarlo a través de todo eso, hermano. Porque todo eso te limpia, te despierta tu conciencia y quieres ya vivir de una manera correcta, ¿verdad? Y después de que tú ya te limpias y enseña que se limpie el otro, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué debería de hacer? Enseñar así sucesivamente a otro. Nuestro Señor Jesús hizo 3 cosas. Y grábenselas, hermanos, por favor. Instruyó, inspiró e involucró. ¿Qué hizo? Instruyó, inspiró e involucró. Con esas 3 cosas cambió todo. Todo. Exacto. Cambió todo. Pero ¿de qué manera instruyó, hermanos? Primero enseñándoles. Ellos ya querían irse y ¿qué les dijo? No. Espérense, no vayan a ir a ningún lado hasta que venga el Espíritu. Pero durante 3 años y medio los estuve instruyendo con el ejemplo, ¿verdad? Después, ¿qué hizo, hermanos? Con su ejemplo y con todo lo que hizo, ¿a qué los llevó? A inspirarlos. Los inspiró. Y después ya les dijo, ahora les toca a ustedes. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Eso mismo debemos de hacer. Y quiero que ustedes me digan cuántos han hecho esto. Sin que se quemen. ¿Verdad? ¿Cuántos han hecho esto? Esa es nuestra tarea. Es nuestro trabajo. Pero si tú no has sido instruido, no has sido inspirado y no te has involucrado, obviamente no lo puedes hacer. Y no se va a empezar a desarrollar el liderazgo que Jesús tiene para tu vida, porque el liderazgo de Jesús así inicia. En las empresas, ¿qué hacen normalmente? Entras a trabajar y te mandan a capacitación y te dan temas de qué, de motivación personal. Y ¿qué hace falta? ¿Será que tienen un pastor muy malo que no le sabe predicar? Lo bueno que aquí yo ya no soy pastor. Hay la bronca sobre mi esposa, ¿verdad? ¿Qué nos hará falta, hermanos? Ya y dejen de echar pedradas. ¿Qué nos hará falta? ¿Qué será? A ver, ¿quién me puede decir, hermano? Seamos muy honestos, muy sinceros. Por eso yo quiero que entendamos, hermanos, necesitamos conocer el liderazgo de Jesús. Y Él se puso como ejemplo. Y hoy nos está recordando eso. Hay una carencia de liderazgo, una gran carencia de liderazgo, hermano. Porque vemos que hoy en la iglesia no hay líderes, pastores, nada más andan haciendo otras cosas en vez de involucrarse. Bueno, yo voy a darles algunas claves en cuanto a lo que hizo nuestro Señor Jesús.
3 puntos importantes. Vamos a Juan 10, del 14 al 18, por favor. El primero, ¿cuál fue, hermanos? Paradigma, ¿verdad? ¿El paradigma qué fue? El primer punto, hermanos. Él fue un ejemplo a seguir, ¿verdad? El primero se hizo ejemplo para que lo siguieran. El segundo, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesús tenía 2 metas principales que debemos de tenerlas bien grabadas, hermanos. Ir a la cruz, obviamente vencer a la muerte y entrenar a 12. Ese era su gran propósito, hermanos. Porque ¿de qué le servía entrenar si no vencía? ¿Verdad? Él necesitaba vencer. Y posteriormente, hermanos, a través de estas 12 personas, porque mi pregunta es, ¿por qué no se quedó más tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó más tiempo cuando vinieron los cocolazos, hermano? Porque estábamos estudiando en el discipulado el libro de los Hechos y vemos que en ese momento se desató la persecución. Porque nuestro Señor Jesús activa a los suyos en los momentos difíciles. Un líder se mide en cuánto tiempo resuelve un problema. Yo me acuerdo que eso lo enseñaban mucho en unos cursos de liderazgo. Decían, un verdadero líder es aquel que resuelve un problema rápido y sale fácilmente de algún atorón. Exacto. ¿Cuánto tiempo te tardas en salir de un problema? ¿Cómo es posible que 20 años y con el mismo problema? ¿Es un gran líder? No. Un líder es el que, rápido, hoy te caíste, mañana te levantaste. Y no pasó nada, y no te estás acusando, ni todavía perdonándote, ni nada más. No, 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 no. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Porque tú debes de entender que tú debes de inspirar. Si tú te pones a llorar, ¿qué van a hacer todos, hermano? Hacen lo mismo. ¿Cuál era la tarea? Instruir. ¿Qué más? Inspirar e involucrar. Y nuestro Señor Jesús no vino a tirar la toalla, ¿eh? Acuérdense que Pedro le dijo, Señor, no permitas que te agarren y que te crucifiquen. Hermanos, entonces, nuestro Señor Jesús, el versículo que leímos ahorita fue que Él conoce a sus ovejas. ¿Sabe quién, hermanos, realmente entrega su vida y quién no la entrega? ¿Quién solamente habla? ¿Quién solamente habla cuando todo está bien? ¿Y quién realmente le entra a los cocolazos, hermano? Porque ¿qué habían visto en David, hermano? Nadie creía en David. En Pablo, ¿qué habrá visto el Señor? ¿Qué creen? Yo quiero que ustedes piensen, ¿por qué estamos sentados hoy aquí? ¿Te trajeron a la fuerza? No, hermanos, no es por casualidad. El hecho de que hayamos conocido de Dios es porque Dios tiene un propósito, pero Él es tan misericordioso que te espera y te espera. Dice la palabra que Él no ha venido porque espera que se arrepientan. Es paciente. Él no se desespera, hermanos. ¿Un líder se desespera rápidamente? Tiene que ser paciente, hermano. Tiene que ser paciente, hermano. Porque si no es paciente, imagínate qué hubiera pasado con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesús, primero era un paradigma. Después, Él tenía un propósito marcado. Primero, ¿tú eres un ejemplo para que te sigan? No, nadie se conteste, para que no se queme. ¿Tienes un propósito bien establecido? Porque muchos nos decimos ser cristianos, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin de que hayas dicho, sí quiero ser de Cristo? ¿Nada más estar ahí sentado 20 años, 30 años? Yo desde que llegué, yo dije, yo quiero estar aquí al frente. Primero dije tocando, ¿verdad? Yo decía, canto re bien, y no me dejaban cantar. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Ya después me dejaron, pero mi propósito era estar aquí, hermanos, de verdad. Aún y cuando yo tenía problemas
personalidad y me daba pena y todo, pero yo decía, yo quiero estar aquí al frente. Y pues sigo al frente, ¿verdad? Entonces, pero mi propósito es que solo yo esté aquí, hermano. El propósito que también yo esté sentado allá de repente y que ustedes estén aquí al frente. Porque un verdadero líder hace líderes. Si no, no es un buen líder. Entonces, fíjense, hermanos, el plan de nuestro Señor Jesucristo incluía que Él tenía que ser ese ejemplo, Él tenía que enseñar. Entonces, hermanos, debemos de entender algo. Nuestro Señor Jesús, cuando empezó algo, Él no lo dejó a medias, no importando quién se pusiera al frente. Eso se escucha complicado y no me lo vaya a malentender, hermano. Nuestro Señor Jesús a los 12 años, ¿dónde estaba metido sin el permiso de sus papás? En la sinagoga, dedicándose a los negocios de su padre. Y los papás estaban preocupadísimos. Pero su prioridad de él, ¿cuál era, hermano? Y aquí es al revés, no han venido, háblales y diles que, ¿qué onda? Que llevo un año que no los... Ese es el fin, hermano. ¿Cuál es nuestro propósito? Yo quiero que hoy ustedes analicen realmente cuál es el propósito en mi vida. Porque leíamos al principio en Hebreos que esto es pasajero. Esta tierra es pasajera. Todo va a pasar y va a durar poco tiempo, hermano. Poco tiempo va a durar. Entonces debemos de entender algo, hermanos. Para un gran líder, yo quiero que piensen esto, ¿paga un precio? Paga un precio grande, hermano. Entran sin canas y salen, pero, ¿verdad? Entonces, hermanos, entendamos esto. Debemos de entender que si empezamos el día de hoy y tenemos un propósito de ser hijo, yo primero quiero que tú mismo te preguntes, ¿yo qué voy a hacer en las cosas de Dios? ¿Oveja? ¿Hijo? ¿Discípulo? ¿Líder? ¿A dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque el liderazgo que Dios te da aquí te sirve para todo lo que haces, ¿eh? Eso es un hecho, hermano. Porque si piensas en un negocio, en un trabajo, en lo que tú quieras, pero si no empiezas en la casa de Dios, hermano, no se va a dar afuera, ¿eh? Primero busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Entonces, a ver, hermano, ¿a dónde quieres llegar en las cosas de Dios? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Realmente lo habías pensado o no lo habías pensado? ¿A dónde quiero llegar? Porque un líder, hermano, ya lo comenté hace ratito, tiene que hacer líderes. ¿Y tú te consideras apto para ser un líder y levantar a otros líderes? Hoy en día, ¿tú qué piensas? Ahorita, en este momento. ¿Crees que sí o que no? Hombres y mujeres, ¿eh? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Levántate y cruza. ¿Cómo? ¿Cómo tenía que hacerlo? Levántate y crúzalo. Tú verás cómo, pero levántate y crúzalo. Hermanos, a veces creemos que Dios va a hablar todo. No. Jesucristo es el verbo, ¿verdad? ¿Y el verbo qué es? Acción. Es actuar, hermano. Es actuar, es hacerlo. Y no te deja Jesús volver atrás. Acuérdense a Juan, él ya era su discípulo. ¿Qué dijo Juan cuando murió el papá? Déjame ir a enterrarlo. Ni el dolor, hermano, del alma lo frenó, porque ¿qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que pone pie en el arado ya no puede volver atrás. Hijo, qué duro, qué fuerte es esta situación, hermano. Pues yo quiero que entendamos que cuando le dices a Jesús, sí quiero entrarle, ya no hay vuelta atrás. Vas a sufrir más si pones peros, si te atoras, si hoy sí, mañana déjame ver, el desierto se va a alargar. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios inicia con alguien no lo va a dejar a medias. Y Él tiene un propósito. Él sí cumple el propósito que tiene, hermano. Y con algunos lleva prisa, ¿verdad? Porque yo ahorita soy el apóstol más joven de todo el ministerio. Y guapo, ¿verdad? Ah, no es cierto.
Porque yo diría, bueno, ¿y por qué a esta edad? Y no ya más, pues ya más, más viejito, ¿no? Pero pues Dios solamente sabe el por qué, hermano. Bueno, vamos a leer Mateo, esa fue la introducción. Vamos a entrar al tema, ahora sí ya de lleno. Mateo 14, del 19 al 20. Aquí empieza el tema. Primero, hermano, ¿por qué si tenían hambre los iban a mandar a otro lado? Hasta Jesús dijo, ¿y por qué los vas a dejar que se vayan? Hermanos, nosotros cuando nos piden un consejo los mandamos al psicólogo. ¿Por qué no nosotros les predicamos y les enseñamos? Los mandamos, vete al coaching de acá y vete acá. ¿Por qué, hermanos? Jesús dice, ¿y por qué? Si yo te he dado de comer a ti y te voy a dar 5 panes y 2 peces, te voy a dar los 5 ministerios y te voy a mandar al Hijo y al Espíritu Santo para que ellos llenen. Hermanos, con 5 panes, ¿cuánta multitud se llenó? Con 5 ministerios. 5 ministerios, hermano. ¿Cuánta gente llena? Acompañados del Espíritu Santo y del Hijo. Pero yo quiero que entendamos esto. Dice que cuando todos se saciaron, se quedaron 12 cestas llenas. ¿Quién va a repartir esas 12 cestas llenas? Nosotros. En el tiempo de Jesús se llenó esa generación. Ahora, ¿quién tiene que llenar esta generación con esas 12 cestas llenas, hermano? 12 apóstoles. ¿Ahora quién, hermano? Nosotros. Pregunta, ¿Jesús podía haberles dado directamente el pan? ¿A quién mandó a que les dieran ese pan? A los discípulos. Y después de que se sacien, ustedes también comen, ¿verdad? Pero quedaron 12 cestas llenas, hermano. Esas cestas es trabajo de nosotros. ¿Tú estás saciado o no estás saciado? A lo mejor como todavía no estás saciado, no puedes ir a compartirle a alguien más. No estás totalmente convencido de que Dios te ha llenado y te puede dar todo lo que necesitas. Y como no estás saciado, no puedes llevar pan a nadie más. ¿Cuántos están saciados? ¿Qué nos toca? Sí. Pero es que no sé, pero es que como que tartamudeo, como que canto como el gallo Claudio. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Mandarlos a otro lugar? Pero el apóstol, ¿qué dijo el apóstol de apóstoles? Jesús, denles ustedes de comer. ¿El trabajo para quién era? Para todos. Ese es el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Compartir el pan, hermanos, y Él lo multiplica. Tú solamente hazlo. Él lo va a multiplicar de una manera sobrenatural. No es a tu manera ni a tus formas. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer de una manera sobrenatural. Simplemente, ¿qué necesitamos hacerlo, hermanos? Pero es que no hay, es que no se puede, es que tú tráelos. Yo los lleno, tú tráelos, yo me encargo. Porque ¿qué decían esos? Si nada más cuánto traemos. ¿Y quién es realmente, hermano? Yo entiendo esta parte. Dios a veces quiere mostrarse, quiere revelarse a través de un milagro y cosas poderosas, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo frenamos. No, milagros no, Señor, mejor a mi manera. Déjame ir y pido en Electra, pido acá, pido allá, y hago. No, hermano. Y Dios dice, yo quiero activar, yo quiero mostrar, quiero hacer esos milagros. Porque por eso, ¿qué decían los apóstoles, hermano? No hay, mándalos a otro lado ya que se vayan a su casa. Hermanos, pero ¿qué dice el Señor Jesús? No tú. ¿Qué dice? Instruyó. ¿Qué más? Inspiró e involucró. Eso hizo con sus discípulos, hermano. Eso hizo con sus discípulos. Pero yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿has sido instruido? ¿Sí o no? Sí. ¿Has sido inspirado? ¿Ya te involucraste? A ese ya no se escuchó así tantos amenes, ¿verdad? Los mayores milagros y las cosas más grandes y sobrenaturales que vamos a vivir, hermanos, va a ser cuando nos involucremos.
Ahí es donde vamos a ver las cosas más grandes, las cosas que nunca nos habíamos imaginado. Y se los aseguro, hermano. Pedro vivió cosas que pocos de los 12 apóstoles, mi pregunta es, ¿por qué de los 12 apóstoles no todos vivieron lo mismo? No todos se involucraban, no todos se involucraban, hermano. Pero aquel que se quiere involucrar da un paso más. Actívate. A ver, ¿quieres entrarle a ver si es cierto? ¿Cuándo van a empezar? ¿Cuándo, hermano? Ahora que me porte bien, ahora como que... ¿Qué necesitamos, hermano? Tenemos que dar el primer paso. Tenemos que dar ese primer paso, hermano. Esto que leímos ahorita de los panes realmente para mí es increíble, hermanos. Primero, ¿qué hizo, hermanos? Piensen esto que vamos a volver a leer. Y ordenó a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. ¿Cuál fue la primer orden, hermano? Tranquilo, relajado. ¿Cómo debe de estar el alma, hermano? Tranquila. Hermanos, y luego somos más preocupones nosotros que la gente y los ponemos más mal nosotros que ellos a nosotros. ¿Por qué? Hasta la persona esa te dice, a ver, déjame orar por ti. Yo quiero que piensen muy bien esto. Si yo soy un gran líder, tengo que trabajar más. Un líder trabaja más. Yo recuerdo un pastor de los años 70 que él decía, el pastor camina lo doble o lo triple que la oveja. Pero hermanos, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Tienes así de fácil, tienes que estar dispuesto a decir, va, yo soy líder. Pero el decir soy líder, piensa lo que te voy a decir, ¿eh? Cuando tú dices yo soy líder, ¿qué sucede en los ambientes espirituales? Satanás dice, ¿qué pasó? ¿Qué te traes? Si tú eres burro, tú esto, tú no sabes esto y lo otro. No, hermano. Inmediatamente se te va a dejar ir. Porque piensa en esto. La Biblia dice que había unos hombres sacando demonios en el nombre del Dios de Pablo y en el nombre del Dios de Pedro. ¿Y qué contestó el demonio? A ellos sí los conocemos, a los líderes, pero a ti no. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tú digas, yo soy líder? Vas a ser conocido, van a poner un letrero ahí en el infierno, sobre de él, te busca, ¿verdad? Recompensa, duro y a la cabeza, con sus tentaciones, con sus afanes, con sus temores, con sus miedos. Pero cuando tú dijiste, yo soy líder, ¿qué estás diciendo, hermano? Estoy dispuesto a entregarle. Va, órale. ¿Y qué le dijo Dios cuando veía el liderazgo de Josué? Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Solo esfuérzate y sé valiente. Híjole, hermano. Pero para eso primero necesitamos, como hermanos, estar sobre la hierba. Reposado. Aunque esté el tormentón, o aunque esté la economía, los problemas, las aflicciones, ¿cómo debemos de estar, hermano? Para poder alimentar a alguien más. Reposar. Tranquilo, relajado. Porque tú, ¿qué le transmites a la gente cuando le estás enseñando? ¿Cómo te gusta comer? ¿La mesa para qué sirve? Relajado, tranquilo. Por eso el Señor dijo, mándalos a que se acuesten, a que dormilen un ratito. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Fíjense, hermanos, ese es el ungimiento de parte de Dios. Cuando tú has decidido ser parte de esos panes, porque los peces sabemos que es el Hijo y el Espíritu Santo, esos son los peces. Pero los 5 ministerios, que son los que van a dar de comer, hermano, ¿quiénes son, hermano? Los que tengan algún ministerio, ¿verdad? Pero tienen que ser bendecidos ¿de qué? De lo alto, ¿verdad? Dice que fueron bendecidos, porque acuérdense que hoy en día hay muchos que se levantan diciendo que son y quién sabe si sean.
Dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Pregunten, ¿qué? ¿Les dio pescado también? ¿Dónde dice que les dio pescado? No, no fueron partidos, ni el Hijo ni el Espíritu Santo, solo los panes fueron partidos. Partiendo el pan, les dio y se saciaron, dice la palabra. ¿Sí o no, hermano? Y sobraron, cestas. Ya no habla más de los pescados, ni que sobraron, ni que se multiplicaron los pescados. ¿O sí? ¿No? Ya no. Pero bueno, cuando realizó este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, hermano, yo quiero que entendamos esto, hermanos. Nosotros necesitamos, ya después de que estemos llenos y llenos y llenos de la palabra, ¿cuántas veces de aquí salimos llenos y gozosos? Y he escuchado a muchos, no, ahora sí, ¿verdad, pastor? Y que yo voy a hacer. Y el domingo ya lleno apachurrado. ¿En qué momento vamos a dar a los que no están saciados y que necesitan, hermano? O sea, ya debe de entrar en nosotros el querer como el hacer. Ya no hay tiempo, hermano. Ya no hay tiempo. ¿Cuántos quieren iniciar? Tiene que iniciar ya con una célula o ya predicándoles o algo. Pero obviamente, hermanos, queremos hacerlo de una manera correcta. Dice la palabra que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué clase de vasos queremos ser, hermano? Para que la gente tome de nosotros. Porque también hay de dos tipos, ¿verdad? El que se quiere consagrar, el que así. Por eso nuestro Señor Jesús primero los lavó y dijo, ustedes van a ser vasos de honra y van a ser lavados, porque si son lavados van a tener parte conmigo. ¿Sí o no, hermano? Porque sabemos que hay quienes sí se lavan y quienes no se lavan. Eso va a ser de una situación personal, porque dice la palabra que esté limpio, límpiese más, y el que no se quiera limpiar, sígase ensuciar. Por eso va a depender de cada uno de nosotros qué clase de liderazgo queremos llevar nosotros, hermano. Entonces, ¿qué debemos empezar a hacer entonces, hermanos? Dar el primer paso. Empezar a caminar, hermano. Ya tenemos nuestro ejemplo, seamos ejemplo. El Señor Jesús tenía un propósito con nosotros, ahora ese propósito tiene que nacer en cada uno de nosotros. Dice ¿cuál es la palabra para este año que dio el apóstol Mario? Alumbramiento y cosecha. Si esa semilla no queda en nuestro vientre y que nos embarace espiritualmente hablando para dar a luz algo, ¿cuándo va a empezar, hermano? Él tiene que embarazarnos con su presencia, con su poder y con un propósito. Entonces, si tú tienes el anhelo en tu corazón y Dios más adelante confirmará cuál es el ministerio que tienes, ¿cuándo te vas a embarazar de ese propósito? ¿Cuándo, hermano? Quieres ser papá, pero eres soltero. Hoy se puede, yo sé que se puede, ¿cómo se llama? Bueno, ya se puede, ¿cómo se llama? Sí, ya se pueden hacer muchas cosas. Pero quieres que salga así guapo como tú. Ah, pues ¿qué debemos de hacer, verdad? Dicen que hay que hacer la tarea. Vamos a leer otro versículo más, por favor. Ya vimos cuál era el 1 y el 2. El 1 es inspirar el paradigma, el segundo el propósito y el tercero un plan implacable. Vamos a Mateo 18:20, por favor. Mateo 28, del 18:20. Ok, voy a leer esta versión. Y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era su plan de nuestro Señor Jesús? Que ahora él ya había hecho discípulos, ahora ustedes van a ser discípulos.
¿Dónde dijo tienen que tener muchas ovejas? No, ir y hacer discípulos. El plan de Jesús, ¿cuál era? Discípulos, discípulos, discípulos. ¿Y un discípulo qué hace, hermano? Crea más discípulos. Entonces nuestro Señor Jesús está en busca de líderes. Dice la Biblia que los suyos somos reyes y sacerdotes. ¿Queremos ser reyes y sacerdotes? ¿O con qué nos conformamos? Quiero que ustedes me digan. Reyes y sacerdotes. El plan de nuestro Señor Jesús, hermanos, era alcanzar al mundo. Y para Él fue muy sencillo. Era ser discípulos. El liderazgo de Jesús sí se cumplió, hermano. Y al día de hoy. Entonces nosotros tenemos la oportunidad para que si abrimos alguna célula, aunque sea con pequeños grupos, pero que tú tengas la visión, no solo de tener ovejas, sino de tener discípulos, ¿qué va a suceder, hermano? La palabra discípulo viene del latín, que significa alumno o aprendiz. Entonces fíjense cómo un discípulo es alguien que aprende bajo la tutela de un maestro. Pero este discípulo tiene como tarea y objetivo hacer más discípulos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, eh, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era un gran líder y que a través de ese gran liderazgo es que iba a cambiar a cada uno de nosotros en nuestra forma de pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque en el hablar, ¿qué empezó a cambiar? Dijo, ahora el pobre, diga rico soy. Ahora el débil, diga fuerte soy. Entonces, hermanos, si la gente eso no lo ve nosotros, ¿cómo vamos a impactar a los demás? ¿Cómo lo vamos a impactar, hermano? ¿Realmente tú crees que tú puedes impactar a alguien con tus palabras y con tu enseñanza? ¿Qué opinan? ¿Crees que sí lo pueden hacer? Yo creo que con todo lo que he estado entendiendo, hermanos, todo cristiano debe ser un discípulo y tiene que ser discipulador. Ejemplo, hay un versículo en Isaías que dice, mas vosotros serán restaurados para que ustedes posteriormente sean restauradores. ¿Se han leído ese versículo de Isaías? Donde habla de que, que Él es la fuente de agua viva y que hay quienes restauran sus propias fuentes y están con todas llenas de fugas. ¿Sí recuerdan ese versículo? Entonces, hermanos, necesitamos realmente entender que hay muchos métodos para discipular. Pero ¿de qué manera nosotros podemos creer, o realmente cuántos creen, hermanos, que todo el pasado nos ha servido para construir un futuro? ¿Por qué? ¿Por qué tantas tristezas, tantas aflicciones, pobreza, escasez, derrotas, enfermedades? Pero seguimos de pie. ¿Por qué será? ¿Cuál es el propósito de los tratos, de las aflicciones? ¿Cuál es el trato, hermano? Hacer grandes líderes. Jesús dijo, y ustedes serán mis testigos. El que lo vive, el que está ahí. Pero realmente la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos realmente a que el liderazgo que Dios tiene en nuestras vidas se cumpla, hermano? En el liderazgo, hermanos, la planificación obviamente es de mucha importancia en nuestras vidas. Si no hay una planificación, pues no hay nada. Entonces, imagínense, Dios programó el nacimiento de nuestro Señor Jesús, programó la crucifixión y también programó la resurrección. Todo tenía un plan perfecto, hermano. ¿Dónde iba a llegar? ¿A qué familia? Incluso, ¿quién iba a ser el que lo iba a vender por unas monedas? La época. Exacto. Todo tenía planificado nuestro amado Padre. Jesús obviamente planeó su futuro. Entonces, hermanos, yo quiero que tú pienses lo siguiente. ¿Realmente has planificado tu vida en Cristo? ¿Qué va a pasar en cierto tiempo? La gente visionaria, los grandes
empresarios invierten cierta cantidad, ¿a cuánto tiempo? ¿Inmediato o a 5 años, 6 años, 10 años veo mi inversión y de ahí voy a ganar tanto? Uno diría, ay, no, yo quiero ya, ya, que las pacas me lluevan, ¿verdad? Pero realmente hay que ser visionario a que vas a dedicar tiempo, esfuerzo, inversión, cansancio, pero dice la palabra que es como la cosecha, ¿verdad? Siembras y a veces cada fruto tarda distinto y tiene distintos cuidados, ¿verdad? Pero a fin de cuentas la cosecha tiene que llegar algún día. Pero ¿qué vas a sembrar, hermano, hoy en día? Dice la palabra que si siembras carne, vas a recibir muerte. Así lo dice. Pero si siembras espíritu, vas a recibir vida. ¿Qué es lo que tendríamos que pensar, hermano? Un buen negocio, primero métete a las cosas de Dios. Dios te va a dar una buena planificación, un buen liderazgo, te va a abrir las puertas, las personas, lo que necesites, y cuando menos te des cuenta ya vas a estar muy bendecido. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero ¿qué hacemos normalmente, hermano? A nuestra manera. Es que me contó un vecino que así lo hiciera. Es que leí un libro que decía que esto. Es que... ¿Y nuestro Señor Jesús qué nos dice? Si yo multiplico, si yo bendigo, si yo hago todo. Vamos a leer otro versículo, hermanos. Habacuc 2:2, por favor. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Esta versión me gustó. Porque aquí, hermanos, le estaban diciendo a Habacuc que tenía que planificar muy bien, que le escribiera, y no solo que le escribiera, sino que ¿qué? Sino que resaltara claramente para que se pudiera leer de corrido. Entonces, fíjense, hermanos, la planificación es un punto de partida para todo sueño o para toda meta. Y sobre todo para todo ministerio que quiera ser de mucha bendición, hermano. Entonces, yo quiero que entendamos esto, hermanos. Ustedes se imaginan, la Biblia habla de la cena, la boda de nuestro Señor Jesús. Pregunta, ¿cuántos años llevan planeando esa boda? Si no nos hablaban de ella desde el Génesis. Nuestro Señor Jesús también lo dijo. ¿Cuántos años llevan planificando esa boda, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Habían pensado en esa? ¿Cuánto te tardas tú en hacer unos preparativos para una boda? Un año. ¿Y cuántos años lleva nuestro Padre con esta boda, hermano? ¿Cuántos años lleva planificando? Dios siempre honró a los hombres que planificaron. ¿Quiénes de los hombres que leemos en la Biblia vemos que planificaron? ¿Quién me puede decir? Noé planificó la edificación de un arca. Obviamente no lo hubiera logrado si no hubiera tomado un tiempo para planear. Salomón, el hombre más sabio que había existido en la tierra, dedicó tiempo para planificar el templo más hermoso que ha habido sobre la tierra. Moisés, el libertador que sacó a los israelitas de Egipto, obviamente se tomó el tiempo necesario para planificar ¿qué? El tabernáculo. O sea, piénsenlo, hermanos. Hay veces que nosotros no planificamos, no pensamos, no vemos más allá y vivimos el día a día sin pensar. El venir a un discipulado, ¿a qué nos va a llevar, hermano? Dice la Biblia que los muros de Jerusalén tardaron en construirlos 50 años. ¿Sí se acuerdan? Pero dice la palabra que en los tiempos de Nehemías llegaron y le dijeron a Nehemías, acaban de destruir todos los muros de Jerusalén. Entonces dice la palabra que él entró en un luto, se vistió de cilicio, lloró, se afligió y él era el copero del rey. Entonces dice la palabra, hermanos, que le dijo a Dios, yo quiero ir a reconstruir esos muros, ¿verdad? Planificó. Porque él dijo, piénsenlo, él era el copero del rey. El copero del rey se podía separar del rey tantito, hermanos, y que le dijera, ¿qué cree que ya me voy? Córtenle la cabeza. Piénsenlo, hermano. ¿Qué planificó, hermano? ¿Qué tuvo que planificar? Nehemías pensaba,
y me dice esto, el día que se llegue a dar el momento, yo tengo que estar listo para contestarle al rey. Y tengo que decir qué voy a pedir, porque piensa en esto. Primero era, ¿me das permiso ir? Después, saliendo del reino, si no llevabas una carta escrita por el rey, te apresaban. Entonces él te necesitaba una carta del rey. Pero él había pensado, hermanos, en pedir permiso. Dice la palabra que él estuvo en ayuno y oración. Estuvo planeando, estuvo purificándose, estuvo pidiéndole a Dios. Dice la palabra que la esposa del rey lo vio y le dijo, como que te veo mal de tu aspecto, ¿qué tienes? Y Dios le dijo, es el momento. ¿Qué crees que acaban de destruir los muros y me gustaría que me dejaras ir? Y que, hermanos, se construyeron en 50 años. ¿Cuánto tiempo le iba a tomar a Nehemías? Porque en ese momento él estaba solo. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar el poder construir eso, reconstruir esos muros, hermano? Piensa en esto, hermano. Dios hace su parte, pero Él quiere que tú también hagas la tuya, ¿verdad? Entonces dice la palabra, vas a ir, te doy una carta, te doy herramientas, te doy oficiales. Cuando tú planificas, Dios te da más de lo que esperaba, pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad de Él y para sus planes de Él. Y Santiago dijo, ¿por qué piden y no reciben? Porque pides para ti y no pides para la voluntad de Dios. Por eso, ¿con qué propósito lo vamos a hacer, hermano? Piénsenlo muy bien. ¿Sí es necesario planificar en Cristo, hermanos? Sí. Planifiquemos, pensemos. Pero también obviamente es acción, acción, actuar. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo, tú eres un discípulo. Y puedes traer consuelo y puedes traer a la gente a que se recueste en pastos. A veces que uno dice, bueno, es que este problema sí está, que cálmate. Pero ¿qué vio David? ¿Qué vio David cuando cada que vivía eso, hermanos? Piensen lo que les voy a decir. Cuando se enfrentaba a un oso, hermanos, y lo vencía, ¿qué decía él? Ahora sí puedo con un león. ¿Sí me entienden, hermanos? Si pude con un oso, que no pueda con un león. Y cuando vio al gigante, ¿qué dijo? A este perro incircunciso. ¿Cómo veía él esos problemas, hermano? ¿Él se creía líder o no se creía líder? Aunque nadie creía en él, él se lo creía. Pero lo más importante es que él decía, es que no peleo yo, sino cómo te vas a enfrentar contra los ejércitos de Dios. ¿Y qué necesita suceder para que realmente esto lo pueda palpar, para que lo pueda vivir? Yo creo que necesitamos también pensar, hermano, todo lo que he vivido, todo lo que me he enfrentado, y que no pueda con esto. Sí puedo. Mejores guerreros, ¿verdad? Entonces, ¿hay liderazgo o no hay liderazgo en el pueblo de Dios? Hay un gran liderazgo. El problema es que no lo creemos, hermano. No lo creemos. Yo veo en esta historia, hermano, que es interesante que Saúl y su gente ni siquiera tenían esa meta, hermano. Porque ellos pensaban que, ¿qué? Ellos pensaban que era imposible matar a Goliat, hermano. El ejército más preparado en ese tiempo, según. Pero David, hermanos, sabía que no era imposible, hermano. Él sabía. Vamos a Primera de Samuel 17 del 39 al 40. Voy acabando, hermano. Primera de Samuel 17 del 39 al 40. Cuando le dijeron a David que él que se iba a enfrentar contra Goliat, Saúl sacó un plan así inmediato. ¿Qué dijo? Estamos en Primera de Samuel 17 del 39 al 40. ¿Qué dijo el rey Saúl? Pónganle mi armadura, vístanlo, a la manera de él, a sus formas, a la manera de los hombres. Pero ¿qué dijo David? No, con esto no puedo. No, yo he dependido de Dios en la colina, cuando me enfrento al oso, al león, yo dependo de Dios. Y entonces, ¿qué planeó David?
Dice Primera de Samuel 17 del 39 al 40. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. Y David se las quitó. Tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Cuál fue el plan de David, hermano? Cuando vio que nomás esta estrategia no servía, fue y tomó 5 piedras, como 5 panes, los 5 ministerios, ¿verdad? Y por ahí dicen que fue con un apostolado que le pegó al Goliat. Así dice el apóstol Mario, ¿verdad? Tomó esas 5 piedras, hermanos, pero dice que estaban como bien lisas. Esas son las famosas piedras de pedernal. ¿Cómo se afilan esas piedras de pedernal, hermano? Chocando unas con otras. Y luego dices: ¿y por qué tengo este jefe? ¿Y por qué esta persona? ¿Y por qué? ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Puliéndonos, afilándonos, afilándonos. Dios, David se acordó, hermanos, piensen esto, y tomó 5, hermanos, ¿verdad? ¿Con cuántas necesitó para vencer a Goliat? Una. Pero él ya tenía planificado por cualquier cosa. La mano de Dios nunca falta, hermano. La mano de Dios siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra que la metió esas 5 piedras en su ¿qué, hermano? En su saco. Para David, ¿qué crees que era lo más importante? Salir a la colina y andar. Sin esas piedras, ¿cómo podía vencer a los animales, hermano? Yo quiero que entendamos esto. Cuando tú tienes algo en un saco que atesoras, que guardas, tiene que ser muy importante. Las mujeres no sé qué tanto traen en sus bolsas, qué tesoro, ¿verdad? Porque nunca lo encuentras. Suena el teléfono y encuentras, ¿verdad? Pero David sí sabía qué traía en su saco. Solo traía piedras. Solo traía piedras en su saco. ¿Se imaginan, hermano? La Biblia nos muestra que no necesitó, hermanos, un segundo intento David, porque el primer intento fue el que mató a Goliat, porque él pudo planificar perfectamente, hermanos, quién es el que peleaba por él. Hay cristianos que no agarran la onda, hermano, ¿verdad? David agarró la onda, hermano. ¿Cuántos han agarrado hoy la onda, hermano? Él planificó que todos los que aquí estamos sentados tenemos un liderazgo.